Cuando construimos artefactos sofisticados, incluimos un manual de funcionamiento para prolongar la vida útil de los implementos y así poder disfrutar más de ellos. Pues bien, este aparato tan sofisticado también debía tener un manual de buen funcionamiento. El estado natural del hombre es la salud. Dios hizo un cuerpo perfecto, en buen estado y agradable a los ojos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El plan de Dios era que el hombre disfrutara de buena salud. Sin embargo, el conflicto entre el bien y el mal alcanza también la naturaleza, los alimentos y la salud. El hombre bajo el pecado se ha deteriorado y alejado de la semejanza a su Creador con la que originalmente fue sacado del molde. El hombre, desde la caída en el Edén, ha ido perdiendo la vitalidad que tuvo en sus inicios. Dios tenía una dieta especial e ideal. Y dijo Dios: He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios también dio la prohibición de comer la grasa y la sangre. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Sin embargo, después del pecado, el hombre quiso cambiar las condiciones. La muerte ingresó en el estilo de vida. Dios plantea recomendaciones alimenticias mientras se ejecuta el plan de regresar al hombre al nuevo Edén. Para que el hombre gozara de buena salud, Dios recomendó una sana alimentación basada en el consumo de alimentos naturales, frutas, verduras y legumbres. También autorizó el consumo de algunos animales llamados limpios y no recomendó el consumo de otros llamados inmundos. Dejó un tiempo para actividad física y un tiempo para descanso y reposo. El hábitat del hombre, Dios lo proveyó de agua pura, oxígeno, sol y la certeza de que podíamos confiar en él. Estos son los remedios naturales disponibles para cualquier criatura, elementos que darán calidad de vida tomados a diario y con regularidad. Salud física, espiritual y emocional. Dios quería garantizar larga duración a su creación. Sin embargo, la rebelión de Satanás intervino y ahora Satanás está interesado en distanciar por cualquier medio a la criatura de su Creador. Este mundo bajo el esquema de Satanás está cambiando los hábitos sanos por contaminación. El enemigo de las almas desea que las personas estén cada vez más enfermas e incapacitadas de sus facultades para así distanciarlas de la fuente de la salud, los consejos de Dios. Contaminar el cuerpo, cambiando el agua por bebidas gaseosas, cambiando el oxígeno por tabaco y alucinógenos, y cambiando la buena alimentación por un consumismo frenético. La publicidad del tabaco nunca muestra a los enfermos en sus estados terminales. Solo muestra jóvenes activos, rebosantes de salud. Ni el cáncer de pulmón, ni el enfisema pulmonar, ni el riesgo vascular, ni las estadísticas de sus muertos al año aparecen en los comerciales del tabaco. Tampoco aparecen en la publicidad los hogares destruidos por el alcohol, el maltrato o los heridos dejados en la semana por el licor. Dios recomendó no consumir licor ni elementos embriagantes. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Los accidentes de tránsito ni sus estadísticas son anunciados en las advertencias de la publicidad del alcohol. Son de la salud estatal, no por parte de la licorera. En esta campaña del artífice de todo mal, Satanás, hay otras sutiles inclusiones tales como la producción y reemplazo de alimentos naturales por alimentos procesados. Consecuencias que conocerá a continuación. La mejora de la calidad de vida no está en desarrollar una serie de productos que reemplacen a los naturales. La naturaleza que Dios dejó para el mantenimiento del hombre es el fundamento de la alimentación. El hombre, supuestamente para mejorar la calidad de vida,
ha inundado el comercio de productos y publicidad que desplazan lo sano por lo insano. Y eso es una gran equivocación. ¿En qué sentido? Porque si nosotros decimos que estamos en procura de ir mejorando, por el contrario lo que estamos haciendo es más daño a la tierra y a su entorno, de manera tan fuerte que la subsistencia del hombre se está viendo en dificultades. Por más que nosotros busquemos la forma tecnológica de crear alimentos que suplan las necesidades biológicas y vitales del hombre, encontramos que jamás son biodisponibles como las cosas que el Señor ha dejado a través de los procesos naturales. Existen elementos primarios biológicos, tales como frutas, hortalizas y demás. El hecho de procesar estos elementos naturales les hace unos cambios en su estructura molecular y química, creando radicales libres. Ya se ha demostrado a través de estudios hechos en Alemania, hace 8 años, que los radicales libres son precursores de enfermedades. Elementos que favorecen el desarrollo de más de 100 enfermedades a partir de radicales libres, mientras que los elementos naturales, como una manzana, en su estado natural, todas sus moléculas están en equilibrio y serán asimiladas fácilmente por el organismo. Entre más intervengamos lo natural para sacar materias primas o productos procesados o elementos sustitutos de lo que provee la tierra, estaremos deteriorándola y creando más enfermedades. La ciencia enfrenta con mayor tenacidad el llamado síndrome metabólico, que es un conjunto de síndromes y síntomas sin que haya un punto del que se pueda decir es una sola enfermedad, sino que es un conjunto de desórdenes que compromete diferentes sistemas y que está causando una mortalidad importante. Por ejemplo, la obesidad, resistencia a la insulina, las dislipidemias o trastornos de los lípidos, que juntos conllevan a un estado deteriorado. Hay un tejido graso de células pequeño y otro de células grandes. El de células grandes es un organismo endocrinológico capaz de producir elementos como la angiotensina. Se libera y se produce cambios a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo un estrés oxidativo en la capa más interna del vaso sanguíneo. Ese estrés oxidativo crea una alteración en la producción del óxido nítrico, que es el elemento vasodilatador de las arterias, que facilita que haya buen aporte de sangre, oxígeno y nutrientes a un órgano. Entonces, al bloquearse ese óxido nítrico, se va a hacer vasoconstricción, sin que el paciente tenga otro fenómeno agravante. Es un ataque químico hecho por el mismo organismo a partir de una grasa que se acumula en las vísceras, no tanto la exógena, por fuera, sino la que está intravisceral, que se llama grasa mórbida. Síndrome metabólico, que involucra elementos en conjunto que están causando ese daño en diferentes órganos, del cual uno de los factores agravantes es la obesidad. Se llega a la obesidad porque en nuestra cultura se explota la saciedad de las personas, mas no una alimentación para nutrirse. Se acostumbra a hacer ofertas como esta: tómese toda la gaseosa que quiera si compra una hamburguesa, o toda la papa a la francesa que quiera por la compra de un hot dog. La persona compra un elemento, pero le ofrecen otros para crear una mentalidad de saciarse. Muchas personas acuden a los sitios en donde se promocionan estas comidas que afectan la forma mental del paciente. Compre un sándwich, lleve 2. Mateo 24 habla de que en el tiempo del fin será una importante característica de comportamiento. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se ha modificado la forma de alimentarse y los hábitos de alimentación en muchos países. Estos estudios realizados en Colombia después del año 80. Los obesos estaban creciendo con una relación de 42 obesos por cada 100 habitantes en las zonas urbanas o mayormente desarrolladas, mientras que en las zonas rurales o el campo había un obeso por cada 100 habitantes. Esto llamaba poderosamente la atención. Para buscar razones de fondo y de peso, ¿qué aspectos de orden epidemiológico y medioambiental estaban incidiendo en la presentación de la enfermedad de la obesidad? Por debajo de los años 80, en Colombia, habían tan solo 4 obesos por cada 100 habitantes. Si recordamos nuestra escolaridad,
Vemos que en nuestro salón de clase en los años 60 o 70 había 1 o máximo 2 obesos por aula de clase. Pero después de los años 80, eso se disparó y la curva es creciente. ¿Qué ocurrió? Cambiaron nuestros hábitos. Hemos copiado hábitos de comidas rápidas y de una sociedad de elementos que se consumen, como las bebidas gaseosas. En particular, ellas tienen 10 cucharaditas de azúcar cada una, 350 centímetros de agua carbonatada, esto es, agua con gas carbónico. El cuerpo elimina el gas carbónico porque le es tóxico y se lo volvemos a colocar en una gaseosa. Esa agua carbonatada barre el moco protector y despule las defensas que están en ese moco protector, y fuera de eso, causa un fenómeno agresivo en el tejido, desde la boca hasta el recto, porque lo irrita, quitando los factores de protección que están en el moco que reviste los tejidos de la vía digestiva. Adicionalmente tiene 50 centímetros de un jarabe, elemento cargado de radicales libres que no tienen lugar en el cuerpo. Por ser un elemento tan cargado de radicales libres, sus moléculas quedan a la deriva y el organismo, para poder mitigar en algo ese desborde de concentración de jarabe, tiene que agregar unos volúmenes de agua para diluirlos, poder neutralizarlos y sacarlos del organismo. Una persona que se consuma una gaseosa que tiene 350 centímetros pierde aproximadamente unos 300 centímetros de agua de su propio organismo para poder eliminar este jarabe. Entonces, el organismo necesita agua para poder hidratarse. Si se consume una bebida gaseosa para pretender hidratarse, se va a necesitar agua para evacuar los componentes inservibles de la gaseosa, agua que saca del cuerpo, lo que conlleva una pérdida y no una hidratación. La publicidad, sin embargo, dice, calma tu sed. Consumir una gaseosa causa una pérdida en agua y un depósito en exceso de calorías al organismo. En el caso de las bebidas hidratantes, son recomendadas para usos específicos en la medicina. Sin embargo, las que tienen sales hidratantes traen una carga extra de sales al riñón y ponen en grave riesgo de enfermedad renal a la población que los consume. El agua, como tal, ha venido siendo desplazada. Eso trae como consecuencia propensión a la enfermedad. Por ejemplo, hacer que aumente la presencia de CO2 en los tejidos, porque se requiere agua para que junto con el CO2 se haga un ácido carbónico. Ácido que no puede viajar en la sangre. ¿Qué hace el cuerpo entonces? Observa el proceso. El ácido carbónico se desdobla a un hidrogenión más un ácido carbónico, que es el bicarbonato, elemento que sí puede viajar en la sangre hasta el pulmón para poder ser expulsado. Entonces, si no hay agua, ¿cómo se hace para sacar el CO2? Ya en el pulmón la reacción se regresa y el hidrogenión más HCO3 se regresa a ácido carbónico y de allí pasa a CO2 más agua, que es lo que expulsamos y por eso empañamos los espejos y cristales. CO2 y H2O, gas y agua. En los procesos metabólicos el ser humano expulsa el CO2. Nosotros lo sacamos porque es tóxico, pero la bebida gaseosa pone mayores volúmenes de CO2 en el organismo. Cuando hay menos proporción de agua en el organismo, va a haber una dificultad para sacar este CO2, lo cual hace que el organismo esté en condiciones desfavorables para realizar todos sus procesos bioquímicos que se hacen con oxígeno. Recordemos que todos los procesos orgánicos biológicos se hacen con oxígeno, y si está disminuido, ellos no se realizarán adecuadamente. Ello traerá como consecuencia multiplicidad de enfermedades. El agua facilita la depuración de muchas sustancias que tienen que salir de manera diluida. Al no tener el volumen de agua adecuado, se concentran formando piedras. El reemplazo del agua por bebidas refrescantes ha incidido no solo en la obesidad, sino en una multiplicidad de enfermedades. Hay varios tipos de diabetes. La tipo 1, que es la insulinodependiente, la cual es de origen genético, en donde hay una alteración genética en las células beta del páncreas, quienes producen la insulina. Prácticamente es muy pobre la producción de insulina, y desde el nacimiento, las personas tienen problemas por este tipo de diabetes. Ya en la diabetes tipo 2, que era una diabetes que se estaba presentando en el adulto a partir de los 40 o 45 años,
estábamos teniendo hace unos 10 años atrás la presentación de esta enfermedad. Notamos que empezamos a tener desde hace unos 5 años jóvenes de 18 o 19 años con diabetes tipo 2 del adulto. Ahora en el mundo encontramos niños de 8 y 9 años con diabetes tipo 2. ¿Qué ocurrió? La diabetes tipo 2 es una diabetes que se presenta por resistencia a la insulina, que aparece por aumento de peso u obesidad. Se presenta esto porque las personas consumen cantidad de alimentos ricos en calorías que conllevan a aumentar un volumen de grasa mórbida en su organismo. Ese volumen de grasa en esas características desencadena que el páncreas no sea capaz de producir la suficiente insulina para cubrir una superficie tan grande de tejidos. El paciente poco a poco, en la medida que empieza a ganar peso y a ganar tejido graso, el páncreas empieza a incrementar la producción de insulina, pero llega a un proceso de agotamiento. Comienza cada vez a bajar la producción de insulina por fatiga, porque no es capaz de producir la insulina suficiente para que los tejidos puedan captar la glucosa que están usando y empieza a acumular la glucosa que está en la sangre. Como consecuencia de este problema, se hace una nueva formación de vasos sanguíneos. Los tejidos van a estar pobremente nutridos por haber menos insulina. La función de la insulina es la llave con que se abren las puertas para que se capte la glucosa que está en la sangre, el alimento de las células. En todas las membranas de las células hay un receptor de insulina. Al posarse sobre el receptor químico de la membrana, se produce un cambio bioquímico que se transmite a través de un proceso de fosforilación hasta el núcleo de la célula, quien recibe esa información, y el núcleo de la célula produce una proteína mensajera que activa los canales por los que tienen que entrar la glucosa. Entra la glucosa, la cual dentro del citoplasma empieza a hacer una serie de procesos a través de mitocondria, donde se va a producir ATP, adeniltrifosfato, que es la energía del cuerpo en presencia de oxígeno. El oxígeno, con la glucosa en la mitocondria, producen 36 ATPs. Es la energía del cuerpo. Es lo que consumimos, el alimento. Cuando la insulina está disminuida, muy poca glucosa se va a captar hacia el citoplasma. Al haber menos glucosa para entrar al citoplasma, menos ATP se va a producir. Al producirse menos ATP, la célula se va a sentir carente de energía y el organismo empezará a buscar otras formas alternativas para suplir las necesidades económicas de esa célula. En ese proceso, empieza a sacar del músculo algunas proteínas, alanina especialmente, histidina, que son aminoácidos, los lleva al hígado y el hígado como laboratorio los procesa y los convierte en azúcar, y ese azúcar vuelve a la sangre. Tras de que está llena de glucosa, el hígado le pone más, saca del tejido graso, coge los triglicéridos y los convierte el hígado otra vez en más azúcar. Cada vez se va saturando más la sangre de azúcar. En ese proceso en el que el hígado va utilizando elementos de hacer más glucosa, se van produciendo unos residuos de ese proceso bioquímico como son las cetonas. Esas cetonas no hay como eliminarlas todas. Se eliminan en la orina, pero no lo suficiente, y comienzan a quedarse en la sangre. Son las responsables del daño sobre el sistema nervioso, causando una cetoacidosis diabética. La acumulación de estos elementos produce una somnolencia en el paciente, un daño sobre el sistema nervioso hasta que lo llevan al coma diabético. En resumen, el cuerpo tiene suficiente alimento, pero no produce insulina suficiente por la obesidad, de modo que no asimila bien el alimento del cuerpo. En su afán por alimentar las células, desencadena una serie de consecuencias que causan el daño de la diabetes. Diabetes tipo 2 del adulto, ahora presente en cualquier persona por aumento de peso u obesidad, gracias a la publicidad y a un consumismo frenético, el abandono de la dieta saludable y el comer solo por diversión. Evita el consumismo. Aplica la moderación a las comidas. Recuerda los remedios naturales. Desayuna abundantemente. Almuerzo moderado. Y cena ligeramente para que adquieras un estilo de vida saludable.
Levítico 11 habla de alimentos no recomendados por Dios para la alimentación. Se les llaman alimentos inmundos. ¿Por qué? Estos animales que la Biblia llama inmundos, tales como peces sin escamas, entre otros, la mayoría de insectos, cerdos, aves de rapiña y otros animales con detalles específicos. Algunos de estos animales en sí mismos, por su naturaleza o estructura orgánica y su actividad biológica en la naturaleza, los hace como reservorios o procesadores y depuradores de elementos tóxicos en un ecosistema. Cuando el hombre entra a consumir estos animales, interrumpe un proceso de limpieza natural de la descomposición, en la que el animal interviene para dejar limpio su hábitat. El hombre no espera que el animal cumpla su función de descomposición o limpieza, sino que consume un animal con cantidades potenciales de enfermedades e infecciones. Dios diseñó estos animales para cumplir este ciclo biológico que cumplen en sus hábitats y no los agrupó dentro de lo que el hombre podía consumir, llamados animales limpios. La connotación bíblica de animal inmundo no está en la concepción que poseemos hoy en día asociada al asco o suciedad, sino que es un animal que está cargado de un proceso de contaminación y descomposición de su hábitat natural y no debe ser interrumpido de su proceso. Dios recomendó: no se lo coma. Por ejemplo, la hepatitis B es transmitida por algunos de estos animales inmundos, como las ostras, y estas últimas fueron responsables de una epidemia de hepatitis en 1987 en China. Los peces sin escama o lisos absorben o filtran las partículas de alimento que hay en el agua, absorbiendo más fácilmente los tóxicos y venenos que hayan en mares y ríos, como rastros de mercurio y plomo, contaminaciones que incluso son absorbidos por especies limpias, como los rastros hallados en atunes y salmones en Estados Unidos de América. Los cangrejos también se alimentan por absorción de partículas alimenticias en el agua. Dios recomienda en su manual de funcionamiento los animales limpios para consumo humano. Si uno mira las diferentes especies, la Biblia habla de las especies de escama y aleta para nuestro consumo. Observando estas especies de escama y aleta, sus carnes son más limpias y tienen características nutricionales más importantes. Si son de aguas profundas, tienen un alto contenido de EPA, sustancia que favorece la limpieza de las arterias con la eliminación o síntesis de colesteroles nocivos en el hígado. Beneficio adicional de los animales limpios. En contraparte, los camarones y algunos crustáceos cumplen la misma función de algunos gusanos y lombrices, que es remover y oxigenar y dar algunos elementos nutricionales para otras especies. Tienen una función de complementar el equilibrio ecológico que se da sobre la capa terrestre para los gusanos y en el fondo del mar para los crustáceos. Estos crustáceos están a determinadas profundidades y en determinados lugares. Esto llama la atención porque están depurando y limpiando esas zonas específicas. Cuando son cultivados, lo hacen en zonas que no son las más limpias, en las desembocaduras de aguas residuales o aguas negras y de desperdicios, donde más abundan los camarones. Por ejemplo, botamos un desperdicio, y viene un animalito a consumir ese desperdicio para que no haya una contaminación, y el hombre consume ese animalito que está en el proceso de limpieza. El hombre está consumiendo parte de la contaminación que nosotros mismos arrojamos. Aves carroñeras, camarones y crustáceos, insectos y peces cuya función en el ecosistema es limpiar de contaminaciones en cada uno de sus ecosistemas. Dios dijo: no los consuman. Mejor consuman estos. Para pesar de muchos, el cerdo y el conejo y sus familias están entre los que Dios no recomienda. Son los animales limpios los que la Biblia, como manual de buen funcionamiento, recomienda. Animales que brindan mejores cualidades alimenticias y menores riesgos de enfermedad. El uso de los consejos saludables de Dios son para garantizar calidad de vida a sus criaturas. Sin embargo,
Aunque Dios permitió comer a algunos animales, el plan original de alimentación es 100% vegetariano, sin carnes. Según Génesis 1:29, el hombre debía comer toda planta y árbol que hay fruto y semilla. Estamos frente a la segunda venida de Jesús, a punto de ser trasladados al nuevo Edén. En la tierra nueva no se matará ningún animal para comer. En el cielo, el león comerá paja como el buey. Nosotros, los que hemos de ser trasladados al cielo, debemos regresar a la dieta original de Dios. Aunque Jesús comió peces, en el Edén no se matará.